Bienvenidos a la presentación de Mapa Físico de Jorge Ortiz, que ha sido el poemario ganador del premio José La Passió de poesía del año pasado. El premio, aunque luego lo comentará Blas Muñoz, el premio está constituido por un jurado excelente que era Mila Villanueva, Blas Muñoz, Elena Torres y nuestro querido Amadeo Laborda, que quiero aprovechar para hacerle un sentido homenaje, puesto que falleció recientemente. Y la verdad es que los que estamos aquí presentes lo queremos mucho. José La Passió es un activista cultural, es alguien que, bueno, la verdad es que hoy somos prácticamente todos amigos, todos los que estamos en la presentación. José La Passió es un buen amigo, es pintor, es muy reclamado por editoriales para utilizar sus ilustraciones, sus cuadros en cuadernos de poesía, etcétera, y además es el comisario de exposiciones de la Galería 4, vamos, una figura en el mundo pictórico. Le voy a dar la palabra como presidente de la asociación, presidente del jurado de premio José La Passió. Adelante, José, todo tuyo. Hola, buenas tardes, Tony, y a todos los componentes. Pues nada, para mí es un orgullo estar aquí con todos vosotros y nada, y principalmente, pues nada, darte las gracias a ti personalmente por tu apoyo incondicional. Sabes que eres una parte muy, muy importante para que este certamen haya visto la luz y como novedad vaya a ver la luz ya su segunda edición, que ahora os hablaré de ella. Y por otro lado, muy, muy importante, pues quiero agradecer a los miembros del jurado, tanto a Mila Villanueva, a Blas Muñoz, que lo vamos a tener ahora aquí con nosotros, y bueno, se me olvidaba, quería también dar las gracias de manera muy personal a nuestro querido amigo que ya no está entre nosotros. Tenía aquí un homenaje, sé que el libro es de él, pero quería hacer mención al libro que llevas por tu segunda edición, que está en tu editorial, que es de Amadeo Laborda, que nos dejó, sabes que muy recientemente, y es una persona que queremos mucho. Y nada, y sobre todo dar mi más enhorabuena a Jorge por su magnífico libro, que ha sido muy fácil trabajar con las ilustraciones, porque es un poemario que os recomiendo de verdad. Lo he tenido que leer varias veces, pero os recomiendo de verdad que lo leáis porque es muy, muy bueno. Me impresionó mucho. Y poco más, deciros que nos hemos reunido, bueno, hemos hablado por teléfono contigo, con Mila como presidenta de Conciliarte, y se ha determinado que a partir de fecha de hoy, que hoy fuera el motivo, se queda abierta la segunda edición del segundo certamen nacional de poesía que lleva mi nombre, que es para mí todo un orgullo, y estará abierto hasta el día 10 de agosto. Quiero decir, van a tener 2 meses y medio para presentar las publicaciones. El año pasado tuvimos bastantes y realmente esperemos que este año más. Solo puedo adelantaros también que si el jurado de este año ha sido un jurado maravilloso y de mucho peso, no os podéis imaginar, bueno, tú sí que te puedes imaginar, Tony, el jurado que gracias a Dios que vamos a tener también. Es decir, el apoyo que estamos teniendo de gente muy, muy importante en este mundo de la literatura, y con lo cual estoy muy orgulloso y contento, y he intentado pues a cada uno de ellos llamarles y darles las gracias personalmente, porque creo que va a ser también una segunda edición muy, muy importante. Y poco más quiero decir, pues espero que disfrutéis sobre todo con las palabras de Jorge, con sus poemas y con todas las explicaciones que nos deben claro, pero no lo conozco tampoco personalmente. Estoy súper encantado también de tenerlo ahí, y a Blas Muñoz, pues que mejor que él nadie conoce tampoco toda la dinámica de cómo ha sido el premio. Nos falta Mila, que también creo que le gustaría haber podido estar aquí, pero por problemas técnicos no ha estado, pero bueno, sé que nos estará escuchando si ha podido. Y nada más, y aquí estoy para lo que necesitemos, y esperemos que puedan haber muchos más certámenes y poder colaborar en todo lo que yo pueda. Voy a hacer una pequeña primicia, no se va a ver muy bien, pero os voy a enseñar el cartel que va a formar más o menos, no sé si lo veréis bien. Ha sido el cartel aquí en confinamiento que hemos preparado, para el certamen. Siempre se hace uno para el inicio del certamen que va acompañado con las bases, y después habrá otro cartel que siempre va enfocado como se hizo en el caso de Jorge Ortiz, va enfocado al libro.
y eso ya será para cuando hagamos la entrega del premio. Y poco más, y aquí me tenéis para todo lo que necesitéis. Ha sido un placer y es un placer pues, poder colaborar siempre con vosotros, Tony. Un abrazo a Muchas todos. gracias, José. Y recordar, no lo he dicho, mejor entonces os aviso, ahí tenéis un chat y luego tenéis una sección de preguntas y respuestas en el cual cualquier pregunta que le queráis hacer a Jorge o a algún participante que tenemos hoy de lujo, la podéis hacer y al final de lo que es la propia presentación daremos paso a las preguntas vuestras. Animaros y aprovechar que tenéis aquí a grandes poetas. Tenemos además como participantes a Blas Muñoz y a Ben Clark, dos grandes poetas muy reconocidos, y voy a darle la palabra a Blas. Blas Muñoz es miembro del Limonero de Homero, es un poeta con muchísimo prestigio, premio de la crítica valenciana, premio nacional de poesía José Antonio Torres, premio Fray Luis de León, accesit a muchísimos premios, premio poeta Juan Calderón, premio Miguel Laborreda al Gobierno de Aragón, en fin, no sigo. La pregunta que tengo para iniciar es, Blas, me parece que solamente hay un libro que no te has llevado un premio, que está en tu antología. Todos los demás libros te has llevado un premio directamente, ¿no? ¿O cómo ha sido eso? Bueno, no sé. Yo creo que debemos hablar del libro de Jorge. ¿Eh? Creo que es lo que toca. Ya respondería a tus preguntas en privado. Muy bien, perfecto. No, vamos a ver. Tony, aquí lo importante es la poesía, ¿eh? Y la poesía, cuando se sustancia y se concreta en libros como el que ahora tenemos entre las manos, Mapa Físico. Por cierto, veo detrás de Jorge un mapa físico, y supongo que luego él nos comentará sí, luego comentaré la importancia que tiene ese mapa, ¿verdad? Bueno, cuando a mí se me propuso formar parte del jurado en el que estábamos Mila Villanueva, Amadeo Laborda y yo con voz y voto, Elena Torres como secretaria, bajo la presidencia del promotor del premio, José Lapasio, yo me sentí muy honrado y muy orgulloso. Muy orgulloso de estar en esta primera iniciativa tan importante a escala nacional, pero especialmente para la Comunidad Valenciana. Lo que, tras mi experiencia como jurado en premios, no podía esperar que hubiera un índice tan alto, más que un índice, un porcentaje, tan alto de libros de muchísima calidad. Entre los presentados, fue difícil la elección, Jorge, fue difícil. Pero el fallo fue por unanimidad, por los motivos que ahora voy a leer. En la primera página del libro, una vez editado, se dan las razones. Dice así: el jurado compuesto por doña Milagros Pérez Villanueva, don Blas Muñoz Pizarro y don Amadeo Laborda Gil, con doña Elena Torres como secretaria y don José Lapasio Casamayor como presidente, se ha reunido con fecha del 19 de septiembre de 2019 para fallar el primer Premio Nacional de Poesía Pintor José Lapasio, convocado a través de la Asociación Conciliarte, y decide por unanimidad conceder el premio al poemario Mapa Físico, que una vez abierta la plica resulta ser del poeta Jorge Ortiz Robla. Bueno, la alegría que nos llevamos fue inmensa porque no sabíamos de quién era el libro. Yo tuve, y así lo dije el día de la presentación, tuve la tentación de coger los datos físicos que aparecen en diversos poemas del libro, pues no sé, cuando se habla de la granja, cuando se habla de cierto lugar en la Plaza del Grano, la calle Ancha, y fui metiendo eso en internet a ver qué me salía, y me salía un pueblo de León. Y dije, pues no tengo ni idea de quién es el libro. Cuando vimos que era de Jorge Ortiz Robla, nos llevamos una alegría porque es una persona a la que conocemos muy cercana y a la que queremos mucho. ¿Quién es Jorge Ortiz Robla? Y si me permitís, voy a leer algo que si estuviéramos en una presentación en vivo
yo me remitiría inmediatamente y diría a la gente presente, al público, le diría, comprad el libro, tenedlo entre las manos y ya leéis vosotros su bibliografía. Dice así: nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1980. Restaurador de bienes culturales. Esto a mí me interesa, dicho así como inciso. Sus poemas aparecen en diversas antologías y revistas literarias. Ha publicado, y vamos desde lo más actual a lo menos, los poemarios Cuerdas de Tender, de Juglar Ediciones, y como eso lo tenía muy a mano, lo enseño. Resiliencia, publicada su última edición en La Astura. La simetría de los insectos, en edición bilingüe catalán-castellano, también en La Astura. Y todo eso en el año 2019, igual que el libro que tenemos ahora entre las manos, 4 obras, que ya es para quitarse el sombrero de entrada, ¿no? El lenguaje de la luz, el lenguaje andaluz, en edición bilingüe, en castellano y portugués. En el 2018, Presbicia en Baile del Sol, en 2016. El cuento ilustrado Aniram, en La Astura, en el 17. Y el poemario Cocolagartortugo, lo he dicho bien, en La Astura, en el 2018. Y luego tiene varios premios, en el certamen de poesía Folías, con la obra Cuerdas de Tender, en el premio Yolanda Sáenz de Tejada, y en el certamen de poesía Puente de Encuentro. Y a todo esto dirige o codirige la revista Crátera de Crítica y Poesía Contemporánea. No me voy a alargar mucho y en lo que voy a detenerme ahora es en la motivación que antes he apuntado. La motivación para darle a este libro el primer premio José La Pasión. En la web de Olé Libros venía una nota que no procede del jurado, pero que me parecía muy acertada y que decía: la voz poética que recorre estos poemas persigue una resonancia en la cotidianidad, una trascendencia sencilla que puede conducirnos a una gloria humilde y personal. Y las palabras del jurado fueron consensuadas, pero quien las escribió, y aquí viene mi homenaje, fue Amadeo Laborda, en su memoria. Y Amadeo, con el acuerdo de todos, dijo: el poemario ganador destaca por su musicalidad, por su original manera de tratar el tema de la infancia, su consistencia y autenticidad. También se destacó su sencillez, poesía exenta de artificiosidad, pero al mismo tiempo madura y plural. Mapa físico, y esta frase me parece importante, es la cartografía de lo cotidiano recostada sobre el mapamundi de lo antiguo. Es el verso detenido en las afueras poéticas del recuerdo, donde las calles y las plazas. Poesía hecha con lo justo y compuesta del material primario de la vida, sin una palabra de más ni una emoción de menos. Solo eso, poesía. Con vosotros dejo a Jorge Ortiz Robla, y ahora en las palabras de Toni Alcolea, su editor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blas. Quería recordar a los asistentes que tienen la opción de preguntas y respuestas. Pueden preguntar lo que quieran para luego transmitírselo a Jorge, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora tenemos nada menos que a Ben Clark. Tenemos unos participantes de lujo. Ben Clark ha escrito el prólogo, es un gran poeta, como todos sabéis, es colaborador de varios medios de comunicación y también es un autor muy premiado. Recibió el Premio Arte Joven de Islas Baleares, el Premio Hiperión, el Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande, el
el Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España, Premio Ojo Crítico de Poesía, Premio Loeb. Bueno, tenemos aquí a alguien que nos ha aportado un prólogo luminoso y que, pues bueno, te doy la palabra para que digas lo que quieras. Conéctate el micrófono y a por ellos. Ven. Bueno, buenas tardes. Gracias, Tony. Bueno, en primer lugar, saludar a mis compañeros, por supuesto a Jorge, quien estamos aquí no para hablar de nosotros, ni siquiera de José La Pasión, que tiene el nombre del premio. Estamos aquí para hablar de tu libro, que es lo fundamental. Y bueno, y sí, el libro tiene un prólogo mío y lo único importante de este aspecto es la oportunidad que tuve de leer el libro antes de su publicación. Yo creo que esto fue lo más destacable, que es que yo tuve el privilegio y el placer de poder leerlo un poquito antes que los demás, pero el prólogo, como muchos de los prólogos a los libros de poesía, no es del todo necesario y desde luego en el caso del libro de Jorge, Mapa Físico, es un libro sólido, bien estructurado, con algo que contar, que es lo más fundamental. Así que creo que voy a intentar hacer eso que dicen que tenía Rafael Alberti en su casa de Roma, no sé si era en la avenida Garibaldi o algo así, un cartel en la puerta que decía no se hacen prólogos. Entonces, a partir, una vez hecho ya el prólogo de Jorge y alguno más, pues ya creo que la poesía tiene que defenderse sola, y en el caso de la poesía de Jorge se defiende sobradamente. Estaba ahora reparando en unos versos sueltos que, bueno, que configuran un poema corto. Tenemos en el libro algunos pequeños poemas, ¿no?, que sirven un poco como casi a modo de aforismos entre los poemas un poquito más extensos, a pesar de ser poemas cortos, que estaba pensando que viene muy al caso, por desgracia, con la situación que estamos viviendo. Y no sé si los quería recitar Jorge, pero los voy a leer yo. Son solo 4 versos que dicen: decir adiós es el secreto, sin despedida no hay marcha, ni duelo, ni olvido, ¿no? Es esta idea de no poder decir adiós, que yo creo que es un poco de todas las cosas duras y tristes que hemos vivido durante estas semanas, casi meses de pandemia, pues lo más triste es esta idea de no tener la posibilidad de decir adiós. En ese sentido, utilizo estos versos para decir que el poemario de Jorge es un poemario muy conectado con la realidad, muy conectado con la realidad pasada, con la realidad de la memoria, de la infancia, pero también, como vemos con estos versos, pues una realidad presente, tangible. Yo creo que los poemas de Jorge cuentan cosas, que es algo que siempre me gusta y que me parece, en mi opinión, fundamental para la poesía, es decir, que esté conectada a la realidad. En el prólogo destacaba el poema Aldea Rubia, que relata una pequeña anécdota infantil que nos sirve para, pues a modo de poética, ¿no? Yo le pediría a Jorge que luego lo leyera si te apetece, Jorge. A mí me parece uno de los poemas más emocionantes del libro. Tengo una serie de preguntas para ti, solo son 3. No sé si te apetece leer primero o decir lo que quieras y luego conjuramos un poco las preguntas junto con las preguntas del público, si os parece, para no ocupar demasiado tiempo. Vale, si a Tony, ¿qué le parece? A mí me parece bien. Así también se va conociendo un poquito más lo que es Mapa Físico, ¿no? Entonces ya que se pueda conocer y que la gente se pueda situar a la hora de las preguntas también dentro de un contexto, aparte de las suyas. Así que nada, pues si le parece bien a Tony y os parece bien a todos, voy a comenzar. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, lo primero, saludar a todo el mundo que está al otro lado de la pantalla en esta situación tan novedosa y extraña, esta nueva realidad que espero que dure muy poco y que dentro de poco nos podamos volver a ver en las librerías, que creo que es el espacio idóneo para hacer las presentaciones y podernos, aunque no abrazar, tocarnos el codo o alguna de estas cosas. Gracias a José La Pasión
por todo su trabajo a la hora de ilustrar este libro, porque realmente fue un trabajo muy, muy de tú a tú. Tuvimos bastantes conversaciones, me fue enseñando cómo fue el desarrollo de las obras y creo que el resultado salta a la vista. Todos los que luego os hagáis con el libro, me imagino que luego os comentarán cómo la manera de hacerse hoy en día con el libro. A Blas Muñoz por su amistad, lo primero, por el cariño con el que me ha acogido desde el principio cuando nos conocimos, mucho antes de haber sido jurado y de yo haber ganado este premio, por el apoyo que también nos brinda a la revista Crátera, que él mismo ha mencionado. Y bueno, a Mila por ser parte del jurado también y trabajar en conciliarte tanto porque la cultura y la poesía esté presente en esta ciudad. A Toni como editor, por su trabajo también, y a todo el equipo de Olé Libros, que me consta ya que hay unos cuantos, porque cada vez voy conociendo a más gente. Ahora ya con esto de las redes sociales vas viendo más caras nuevas. Y bueno, en el principio del libro, ya desde el momento en el que yo me enteré de que Amadeo Laborda había fallecido, me planteé que todo el libro fuese dedicado a él, aparte porque ya el libro en sí, Mapa Físico, es un libro que relata una serie de ausencias que son los abuelos, ¿no? El libro se basa en recuerdos de infancia y recupera toda la memoria de diferentes espacios y tiempos de mi infancia en un pueblecito de León y en otros pueblos, como por ejemplo Aldearrubia, que realmente es un pueblo de Salamanca, pero al que también íbamos algunos veranos, que luego leeré el poema Ben, porque sí lo tenía apuntado, así que lo leeré. Y nada más. Realmente, Mapa Físico fue un libro que surgió, como ya he comentado, en el momento en el que mi última abuela materna fallece y entonces se rompe ese eslabón con el último eslabón hacia una infancia y hacia León y los motivos por los que viajar a León, que era ir a ver a mi abuela, a los abuelos, y perdíamos un poco ese espacio, sobre todo ese espacio físico que era la casa de los abuelos, que estaba situada en la calle San Guillermo 54. Por eso uno de los poemas que hay dentro del libro, el primero, el que lo abre, es San Guillermo 54. Entonces yo creo que voy a leeros el poema y voy a ir comentando un poquito de cada uno de los poemas para que os vayáis haciendo una idea de lo que es Mapa Físico. San Guillermo 54. No queda aceite en la casa en la que nunca faltó alimento. No queda luz en la cocina cerrada. Y en el salón aflora la silueta del reloj de pared como una calcomanía del tiempo. Pero siempre estarás tú, en el número 54 de la calle San Guillermo, como fina lluvia que baila entre la niebla. Allá queda el 987 y la mesa de mármol. Que venga ahora a robarnos el viento, el recuerdo audaz de la imaginación. Luego, como he comentado, está el poema Aldearrubia. Aldearrubia es un pueblo de Salamanca al que fuimos un par de veranos. También hay otro muy cercano que es Mogarrat, que además es un pueblo que ahora ha salido mucho en la prensa porque han pintado grafitis de los personajes relevantes del pueblo y estuvo saliendo mucho en televisión. Y en la casa donde estábamos había abajo un garaje y en ese garaje tenían una turbina para meter los panales y sacar la miel. Entonces, lo que desarrolla el poema es un poco vivencias de ese garaje, ¿no? Cuando eres pequeño y estás con los amigos, las primeras veces además que estás con chicas, que un poco habla también de eso, y el ver, a mí me llamó mucho la atención, es una imagen que se me ha quedado muy grabada, el hilillo de miel caer de la turbina de los panales, porque hasta entonces nunca había visto realmente el proceso de extracción de la miel. Aldearrubia. Eran tristes las abejas que revoloteaban aturdidas, golpeándose contra las ventanas de la cochera. Accionábamos fuerte la manivela, revolucionando la turbina, dejando así vacíos, secos, los panales.
pero era dulce la miel que desprendían, aquel hilillo ámbar que golosos interrumpíamos con los dedos para luego besar nuestras bocas dulces, interrumpiendo también así nuestra niñez. Como os he comentado, el libro va tratando todas mis vivencias, sobre todo en aquella casa de San Guillermo 54, y en esa casa mi abuelo tenía un reloj de pared, el típico reloj de pared en el salón, con los pesos colgando, que tenía que nivelar los pesos para que las horas no cambiasen, y los niños pues siempre íbamos, tocábamos los pesos, se descompensaba el reloj y el hombre iba ahí desbaratado. Entonces, sobre esa anécdota decidí escribir y salió este poema, El peso. Cuando acababa el verano, la vida sucedía idéntica. El peso del reloj de pared continuaba pendiendo de su hilo, eslabones engarzados de metal en movimiento. Si lo tocas, alterarás el tiempo, decías. El engranaje perfecto mantiene a raya cada segundo. Nunca te diste cuenta. Lo que aquel niño quería era que el tiempo volviese hacia atrás. En verano, allí, realmente íbamos de León, nos íbamos a Valderas, que es un pueblecito también de León, donde mi abuelo fue maestro y donde pasaron la infancia también mi madre, mi tía. Entonces, muchas veces volvíamos, íbamos al río, lo típico de ir a merendar a los ríos, ¿no? En los pueblos. Y el río que pasa por allí cerca es el Cea. Así que, recordando aquellas tardes en asamblea, alrededor de la merienda, al lado del puente de piedra, salió este poema. Cometas. Aún recuerdo la orilla del Cea, cuando al hablar simulabas una casa en medio del prado y el calor del hogar surgía como una libélula que se apoya en cada piedra sobre las pequeñas rocas desprendidas del puente. De aquello, tan solo el puente permanece y ante sus ojos huyen los años, arrastrados como cometas entre los márgenes del río. Como ha comentado Blas, hoy tengo aquí detrás un mapa físico. Es el mapa físico que da nombre a este libro, porque es el mapa físico con el que daba las clases mi abuelo en la escuela. Entonces yo, cuando ya la casa, digamos que se vende, decidí que una de las cosas que me quería quedar era ese mapa físico que tantas veces había visto y tanto cariño le tenía. Y bueno, he tenido la oportunidad hoy de desmontar el cuadro que tengo ahí de Botero y poder poner el mapa físico, para que de normal no puedo llevarme el mapa. Espero que algún día pueda tener un buen escritorio y un estudio y ponerlo ahí. Pero por ahora es un pequeño homenaje también a mi abuelo, el que hoy esté aquí este mapa con el que tantas horas pasó él intentando educar o educando a pequeños niños. Mapa físico. Aún recuerdo el mapa con el que enseñabas a tus alumnos los ríos, mostrando afluentes serpenteantes, montes, cordilleras y valles. Hablabas del sistema central como una columna que sustenta un cuerpo, revelando todos sus secretos. Descubrías la calzada romana de Fuenfría, haciéndoles pisar con tu palabra cada piedra. Les hablabas entreteniendo el silencio. Les decías, el ave, cuando emigra, en cada aleteo reconoce que va a volver. Aún conservo aquel mapa, enrollado, como una madeja de recuerdos, retentivas por ungir. Por suerte hoy lo hemos desenrollado. Y para terminar, voy a leer el poema que cierra el libro, que es un poco como, bueno, se titula In omni veritate, que en latín es un término jurídico que dice en toda la verdad, ¿no? Entonces es un poco un resumen de mi manera de ver la vida, la poética y la existencia en sí misma. Soy como esas personas que ves avanzar sobre el puente sin plantearse los márgenes del río,
ni la distancia que les separa del sólido en la caída. Si sucediera, si tuviese que atravesar el vacío, parecería como el campesino que hunde las manos en el barro sin conocer el nivel de la raíz. Soy consciente de mis pasos, pero ignoro hacia dónde voy. Y bueno, creo que es un poco unas pequeñas pinceladas de lo que es mapa físico. Si queréis que lea alguno más, me lo decís, o si ahora surge en la conversación alguna otro que apuntar, pues yo no tengo ningún problema. Jorge, tengo preguntas y tengo una persona que se llama Carmen que dice que leyeras o hablaras del poema Huellas sobre la hierba. Huellas sobre la hierba. Página 81. Vale. Huellas sobre la hierba. Bueno, claro, hay varios poemas que hablan un poco. Mi abuelo nació en Chozas, era una pequeña aldea, y pronto se tuvo que ir y luego estaba en Valderas. Entonces yo me imaginaba la manera de calentar la gloria antiguamente, ¿no? En las casas tenían gloria, y no sé, me imaginaba un poco a mi abuelo con el hacha cortando para calentar la casa. Entonces, sobre esto surgió este poema, lo leo y si luego quieren que comente algo más en especial, lo hago. Huellas sobre la hierba. De joven cortabas leña con el hacha, así aprendiste el valor de la materia. Después encendías la gloria y calentabas la casa. Si el dolor aparecía, con la mano friccionabas la zona para irregarte la sangre y seguías cortando. No arrastres el dolor como una piedra, decías, acarícialo. La caricia dura lo mismo que una huella marcada sobre la hierba. El libro, dentro de los poemas, va incluyendo muchas enseñanzas o frases que yo recuerdo un poco de las conversaciones con ambos abuelos, vamos. Lo único que como al final, cuando haces el recuerdo o vas a tu recuerdo, muchas de las cosas, pues lo que yo creo, recuerdas lo que te han contado de esos momentos y tú mismo ya has imaginado esa realidad. Entonces, tampoco podemos decir que todo lo que aquí aparece es una realidad absoluta, pero de cómo sucedió, pero sí que es verdad que a día de hoy para mí sí que lo es. Hay otro poema que me gusta mucho, porque de normal suelo siempre hablar más de mi abuelo, pero me gustaría leer Tarta de manzana, que está dedicado a mi abuela. Y estos días que tenemos que estar tanto en casa, tanto Candela como Cintia, mi mujer y mi hija, están haciendo repostería, cosa que no habíamos hecho en la vida. Y me recuerda mucho la imagen esta, ¿no?, que cuenta este poema. Cuando nosotros en León, tanto mi prima Ana, mi primo Iván y yo, nos poníamos con mi abuela a cocinar y a estar con la harina, el agua, intentando le metíamos trozos de naranja, le estropeábamos los bizcochos, pero aún así la mujer pues se los comía, porque lo habíamos hecho nosotros. Entonces voy a leer el poema y en recuerdo de mi abuela Agripina. Tarta de manzana. Cocinábamos pasteles los días de fiesta. Reunidos los tres en la cocina vertíamos la nata y las manos amasaban harina, mantequilla y levadura royal, antes de que las yemas nos tintasen de jaspeado aure los dedos. El vapor de las cazuelas empañaba los vidrios y la casa era un vaivén de familiares desde el salón a la cocina. Siempre en el mismo recipiente, decías. Girad constantemente en idéntica dirección, como si tuvieras un reloj en vuestra mano. Evitar que se apelmace y eliminar uno a uno los grumos, como se elimina el dolor. Mientras cortabas gajos de manzana, siempre reineta, nosotros estirábamos la masa en los moldes y a escondidas metíamos sus y pieles de naranja. Después rociábamos azúcar moreno y lo horneábamos despacio. Y al terminar, aun a sabiendas de la trampa, te atrevías a probar, como si de esa manera, en cada bocado, el sabor de la infancia volviese a habitar tu boca. A partir de este poema,
mis tías han vuelto a hacer la tarta de manzana de mi abuela, porque realmente la receta de la tarta de manzana y se había dejado un poco de hacer y mira, hemos conseguido que la receta vuelva a la familia. Carmen nos está diciendo que tarta de manzana es de los poemas más preciosos para mí y que te lo digamos. Pues muchas gracias, me alegro. Si no va a salir nada más, me gustaría hacerte una pregunta y luego que venga a la que quiera. De Rafael Soler, el poeta Rafael Soler, te comenta: enhorabuena, Jorge, por tu librazo. Y la pregunta es: si fuese cierto que la infancia es la patria del hombre, ¿qué otras patrias tenemos los poetas? ¿Qué otras patrias? Yo creo que la palabra. La primera patria o el primer elemento, ¿no? El elemento fundamental del poeta es la experiencia y la palabra. Entonces, para mí serían dos de las principales, o en mi manera de ver, vamos. La experiencia y la palabra. Me recuerda que he leído que de ti se dice que amas más a la palabra que a las banderas. Ah, sí, sí, claro. Ese está en... Eso aparece en el poema. Es un poema que además es muy, muy curioso porque es cierto. Porque nosotros, cuando era verano, claro, nosotros, bueno, yo nací en Canarias, luego viví en Galicia, después nos fuimos a Zaragoza, pero todos los veranos nos íbamos allí, a León. Entonces, mis padres luego se volvían porque tenían que trabajar y nos pegamos todo el verano, luego ellos venían con mi abuela. Y hubo un día, yo creo que el primer día del verano, que nos hizo macarrones. Y dijimos, qué buenos están los macarrones. Y nos pegamos comiendo macarrones todo el verano, porque como estaban buenos los macarrones, pues eso fue lo que nos tocó. Así que voy a leer el poema que enlaza esas dos cosas, ¿no? Lo de que amo más las palabras que las banderas, y cuenta la anécdota. Verano del 86. No te miento. Sabes que amo las palabras más que las banderas que solo sirven para arropar los muertos. No te miento. Cuando recuerdo en tu cocina siempre el canto del pájaro y el olor del fuego lento. Tu cariño y entrega fue constante. No te miento. Cuando dijimos que nos gustaban, comimos macarrones cada día, todo un verano. Pero estaban buenos. Eso... Adelante, Ben. Esto lo tenía anotado, sí, lo tenía anotado como algo que podía hacer referencia a mi confinamiento particular, sobre todo por una cuestión de pereza, no tanto por el hecho de no saber cocinar, que sí que sé, pero como estoy solo, pues me da pereza y entonces básicamente como pues macarrones y pasta y bueno, así me va. En fin. Tenía una pregunta, y era una pregunta un poco trampa, porque es una pregunta retórica que tú mismo te haces, Jorge, en el libro, y que has respondido... Ben, te has silenciado el micrófono. He silenciado el micrófono, perdón. ¿Ahora sí? Vale, me disculpan. Es una pregunta sobre la memoria, ¿no? Me ha hecho pensar un poco en algunas reflexiones del novelista John Banville, que habla de la memoria como algo tramposo. De hecho, juega con esta propia trampa de la memoria, ¿no? Y muchas veces no se trata tanto de recordar algo, sino de ver qué te sugiere la memoria y de crear una nueva realidad, ¿no? Que es un poco lo que estabas comentando. Y entonces la pregunta está dentro de tu poema, Una habitación con vistas, y es, ¿puede la memoria ser origen? Es decir, me gustaría que te respondieras a esta pregunta que tú mismo te planteas en el verso y que quizá lo enlazaras un poco con lo que comentaste antes de la memoria como algo que te cuentan, es decir, la memoria construida, ¿no? A ver, estaba buscando el poema por tenerlo, por si luego lo leo. Bueno, a ver, yo estoy convencido de que la memoria, a ver, puede ser origen, es origen de una nueva realidad, en verdad. O sea, la memoria se basa en una experiencia ya vivida que luego reinterpretas con toda tu experiencia posterior.
por lo tanto es alterable y puede ser completamente, ha podido cambiar todo, ¿no? O sea, yo siempre hablo con mi hermano, yo recuerdo que cuando éramos pequeños nevaba muchísimo en Zaragoza y a lo mejor nevó una vez, pero nosotros tenemos el recuerdo de que esa vez que nevó, bueno, fue aquello, lo no va más. Entonces, todo eso ya te hace casi recordar que todos los veranos estabas en el parque tirándote bolas de nieve. Es realmente, bueno, tú mismo en la misma pregunta lo planteas, la memoria es una trampa porque te engaña, porque está incluso formada por una parte de ensoñación, porque ya es una ilusión de tu cerebro recordando algo. Entonces todo puede ser alterado. Desde luego yo creo que en todo el poemario hay un poco este juego, ¿no? Entre lo recordado y lo no recordado, a veces quizá partiendo de cosas muy tangibles y sobre las que tú estás seguro. Por ejemplo, estoy pensando en otro poema que me gusta mucho, el de las cangrejeras rojas, ¿no? Y luego hay una construcción que puede formar parte de la memoria o puede formar parte de... Pero disculpa, las cangrejeras rojas lo han pedido varias personas que lo leas. Ah, pues estupendo momento entonces Vale. para que lo leas. Sí, además las cangrejeras rojas cuenta una de las cosas que hacíamos en el pueblo, que era ir a coger cangrejos. Cuando los cangrejos de ríos eran los típicos de aquí de España y que se podían coger y comer pobres cangrejos, pero bueno, no los comíamos. Porque ahora, después lo que entró fue el cangrejo americano, que es mucho más cabezón y no hay que se lo coma. Por lo menos en los ríos de la zona de allí, de los pueblos de León. En el resto no, tampoco he sido un gran pescador de cangrejos. Pero bueno, cangrejeras rojas. Eran los veranos el tiempo de la dicha, las carreras en bici, los cuentos cortos, los dictados largos, como los picos de las cigüeñas que preñaban campanarios. Eran los veranos temporadas en balderas, enganchar en las cañas los reteles cebados con bazo, hígado y pulmones, cruzar el río con unas cangrejeras rojas y los tobillos helados. Eran los veranos paseos, la plaza del grano, la calle ancha, salir a pinchar con el abuelo a los pueblos, tomar la merienda mientras aprendía a crujir los nudillos, asimilar la ciencia de la espera y la calma. Eran los veranos, otros tiempos. Y ahora que a golpes aprendimos a caer, ahora añoro aquellas cangrejeras rojas que impedían que mi cuerpo resbalara. Aquí también sale en referencia a mi abuelo Luis, que era ATS, era practicante, entonces iba a pinchar a los pueblos, a las mujeres, y me decía, venga Jorge, que nos vamos. Y en cada casa me daban de merendar. Y entonces yo acababa a la tarde, inflado de galletas, de leche, pero bueno, son unos bonitos recuerdos. Recuerdos comestibles a lo largo del poemario. Habrá que hacer una revisión de este poemario desde el punto de vista de la comida, para un estudio. Tienes varias citas en el libro y me llama la atención que bueno, todos son, hasta donde he podido ver, todos son poetas vivos, poetas contemporáneos. Hay solo una poeta búlgara que es Zivka Balladevta, bueno, no sé, disculpad. En cualquier caso, aparte de ella, todos los demás son más o menos contemporáneos tuyos, en torno a la misma edad, la misma generación, que también es la mía. Y tienes un verso que dice que en el poema, no lo tengo anotado, el poeta es un usurpador de imágenes, ¿no? Entonces, me gustaría un poco pues, que esta presencia, que hablaras de esta presencia de poesía contemporánea y poesía por lo general bastante joven, y cómo de alguna forma está claro que tú bebes pues, de muchas fuentes, pero en concreto en este libro haces un guiño a lo contemporáneo, ¿no? Sí, a ver, yo la verdad que intento leer de todo, he leído desde lo que ha llegado a mis manos
y he leído los clásicos, pero la verdad que sí que me interesa mucho la poesía contemporánea. Sobre todo a raíz de empezar con la revista, que al final es una revista de poesía contemporánea, he estado leyendo a tanto autores hombres como mujeres, y me parece que hay que conocer un poco, o sea, hay que ser consciente de lo que se está escribiendo en el momento para poder tener una opinión sobre ello, pero además saber manejar un poco las mismas herramientas, digamos, ¿no? En el mismo momento. Es intentar, aunque luego cada uno podemos llevar una poética hacia un lado, puedes escribir pues más reglado, verso libre, hacer prosa poética, pero sí por lo menos el estar dentro de lo que es la contemporaneidad, a mi manera de ver. O sea, yo creo que eso es importante, y además es lo que me interesa dentro de lo que va cayendo en mis manos, es lo que más me interesa. Y con referencia a lo de que el poeta es un usurpador de imágenes, que creo que eso aparece en el poema Celebración, creo. Es que estoy convencido de ello. O sea, lo que hacemos nosotros es intentar describir instantes, imágenes o realidades de una manera más o menos acertada, más o menos bella, con una utilización del lenguaje y poder transmitir, porque creo que eso que has comentado antes, de que realmente los poemas tienen historia o tienen algo detrás, es una de las cosas que siempre intento a la hora de escribir, no solo en este libro, sino en todos los anteriores, y en los que ahora están escritos o estoy trabajando en ellos, los que saldrán publicados. Ahora el próximo va a ir sobre la restauración en sí, el mundo de la restauración. Entonces es en sí que la gente cuando lo lea puede llevar un hilo y pueda, no digo aprender, porque hace poco en una entrevista con Norberto, que estuvimos hace poco también por internet, en las entrevistas que hace siempre dice si cree que la poesía puede tener una enseñanza, ¿no? O que si puedes tener una intencionalidad a la hora de escribir para enseñar cosas. No creo que sea directamente, pero sí que se puede dar una serie de notas y conceptos que hagan que la otra persona reflexione, investigue o pueda llevar a conocer algo determinado de lo que tú estás hablando. Muy bien, gracias, Jorge. Ahí damos paso a algunas preguntas aquí. Si me permitís, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario y luego casi una pregunta. El comentario es que cuando has leído el poema In Nomine Veritate, los dos últimos versos, soy consciente de mis pasos, pero ignoro hacia dónde voy, me llama muchísimo la atención la falta de tilde, de acento en el dónde, que no dices ignoro hacia dónde voy, sino ignoro hacia dónde voy. Tú vas hacia algún sitio y sabes que vas, pero no sabes, aun sabiendo que vas. Y el poema que cierra el libro, en cursiva, se supone que es la voz de tus abuelos, pasada por el recuerdo y la memoria. El primer verso dice, hace falta el viaje para conocer el destino. Me parece una idea muy fecunda, tal vez enlaza un poco con la Ítaca de Cavafis. Y no sé si te apetecería comentar algo de esto para afirmarlo o para desmentirlo, ¿eh? Y luego la casi pregunta es, porque yo sé la respuesta, pero me gustaría que la oyeran los demás, este libro cierra una trilogía de entre tu obra. Nada, y ahí lo dejo, ¿eh? Vale, gracias, Blas. Bueno, realmente lo que apuntas del verso de hace falta el viaje para conocer el destino
es que estoy convencido de ello. O sea, realmente tú cuando partes, o yo muchas veces cuando he andado tanto de viaje por aquí y me he ido a trabajar a una ciudad y de repente ahí he conocido a alguien y me han dicho, pues vete a restaurar la catedral de no sé dónde. O sea, realmente necesitas ese viaje para saber dónde vas a acabar. Yo, por ejemplo, ya a nivel totalmente personal, me fui a colaborar a Marruecos con una ONG. Simplemente me iba 15 días y allí de repente conocí a Cintia y acabé en Valencia. O sea, mi viaje, yo no conocía el destino acabó en un pueblo de Valencia. Entonces, a lo mejor sí, el Ítaca, o sea, realmente estamos en un continuo viaje que no sabemos hacia dónde vamos. El destino siempre va a ser otro lugar, ¿no? Pero tienes que hacer ese viaje, tienes que hacer el viaje para conocer el destino. ¿Y cuál era la otra pregunta, Blas? Pues me he perdido un poco. La trilogía. La trilogía. Sí, realmente sí. Como ya comenté, tú lo sabes porque lo hemos hablado y en el día de la presentación no sé si lo llegué a apuntar, pero Mapa Físico cierra lo que sería una trilogía que yo había marcado como una trilogía del amor o de la sentimentalidad. El primer libro, La simetría de los insectos, es el amor a la pareja, la dualidad, ¿no? Siempre buscamos a nuestra otra mitad para aletear simétricos, dice en el libro. Luego está Doma, que es el libro dedicado a Candela, mi hija, y que habla de toda la experiencia educativa, incluye una serie de cartas para que cuando ella sea más mayor las lea, cuando ya no me haga caso, por lo menos que pueda leer un poco esto es lo que tu padre te quiere decir. Y es el amor filial, ¿no? Y este cierra ya con los abuelos que incluso los padres, ¿no? Es un poco cerrar el círculo de la familia y de todo ese amor y todo ese sentimiento. Entonces, cierra ese ciclo porque realmente los siguientes libros, tanto lo que va a salir ahora como lo que estoy trabajando, va utilizando siempre, ¿no?, mi manera de escribir, porque es la que tengo, mi lenguaje, pero intenta indagar otros espacios. Por ejemplo, el siguiente pues, es la restauración y hay otras cosas por ahí que hablan de completamente distinto, sin entrar ya en todo esto, la memoria, el recuerdo, la familia. Va por otras vías. Muy bien. Jorge, Ana Cuaresma te felicita por el libro, que indica que le gusta mucho cómo utilizas la cotidianidad en tus poemas. Y bueno, te pone con exclamaciones. Enhorabuena por el libro. La pregunta es, creo que a veces te acercas en algún poema al lado narrativo. ¿Es así? ¿Qué piensas sobre la diferencia entre la narrativa y la poesía? Gracias y un abrazo. Bueno, a ver, el que sí, me puedo acercar. Yo realmente cuando empecé siempre tenía así como poemas ya desde pequeño, bueno, desde pequeño tampoco, pero bueno, desde la adolescencia. Pero realmente empecé escribiendo un poco microrrelatos, ¿eh? Microrrelatos con un aire con una prosa bastante poética, a mi manera de ver, y de ahí fue empezando las lecturas, empecé a leer poesía y fue algo que me apasionó, aparte de haber leído ya los libros que tenía mi abuelo en casa. Y entonces decidí que era la manera en la que yo me quería expresar, lo que siento o lo que necesito. Y comencé a escribir poemas. Puede que hay gente que me dice que son como muy cinematográficos, que son como pequeñas imágenes, como cuadros. Puede ser, o sea, realmente sí que tiene una parte de eso, pero luego tiene la musicalidad. Yo intento que tenga una musicalidad para acercar a esa musicalidad que a mí me gusta dentro de la poesía también. Aunque no sean poemas medidos ni estrofas clásicas, pero vamos, que sí que mantenga esa musicalidad que le dé un poco a la hora de la lectura y de la comprensión, que le dé
los haga más compactos. Vamos. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer de los que estáis aquí presentes. Muy bien, pues os parece... ¿Quieres añadir algo, Jorge? ¿Añadir? Pues nada, si no queréis preguntar nada más, que ha sido un placer. Muchas gracias, Ben, por aceptar la invitación a estar con nosotros. Gracias, ya te lo dije, bueno, por escribir el prólogo, que me gustó mucho, y por estar siempre dispuesto a todo. Desde el primer momento también nos apoyaste con la revista Crátera, así que estoy muy agradecido. Gracias, Blas, por tu compañía y tu amistad, y José igual. Muchísimas gracias. Y a ti, Tony, y a todos los que os habéis unido a esta presentación. Así que por mí nada más. Si hay alguna pregunta... Lo que hay es muchísimos elogios en el chat. Luego te lo miras porque, sí. Vamos, José Malvis dice que le ha gustado mucho, Ramón Campos, que ha sido un placer escucharte. David Fustero dice que muchas gracias por este rato de poesía. Hay mucha gente que está léelo, te lo aconsejo porque te va a dar un subidón de energía. Vale, lo leeré ahora. Bueno, pues gracias a todos. Habría que quizá, aunque solo sean los que estamos aquí conectados y en nombre de muchos de los que están aquí en el chat diciéndolo, creo que me gustaría que le diéramos a Jorge un aplauso, aunque se escuchara un poquito el sonido de unos aplausos, así conectad Blas y José los micro, y aunque sea de esta forma un poco cibernética, pues le damos un aplauso merecido a Jorge por este libro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, indicar que si queréis comprar el libro, lo tenemos ahora, hemos hecho una oferta para los asistentes, bueno, una oferta durante 2 días a partir de esta la presentación. Lo tenéis en olelibros.com/tienda con un 5% de descuento, que es el máximo permitido por ley, y el transporte gratuito. Está limitado a las primeras 50 unidades de compra, ¿vale? Daros prisa y comprar libros, que las editoriales los necesitamos mucho. Muchas gracias a todos por asistir. Hemos sido 36 personas y bien, ha estado muy bien. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los demás por vuestra colaboración. Buenas tardes. Buenas tardes.